Mi nombre es Maximiliano Garay y esta es la segunda parte de la clase de Materia Orgánica del Suelo 2020. Bueno, la clase pasada habíamos visto los cuatro primeros temas, desde la importancia de la materia orgánica en el suelo hasta los métodos de fraccionamiento y cuantificación. Ahora vamos a empezar con los mecanismos de estabilización y vamos a llegar hasta algunos de los efectos del manejo y distintas actividades que podemos realizar en el suelo sobre la materia orgánica. Bueno, comencemos. Los mecanismos de estabilización son los encargados, en una situación natural, de mantener el equilibrio dinámico en los niveles de materia orgánica en el suelo, ya que estamos hablando de un equilibrio aparente entre los ingresos de aportes orgánicos, el proceso de humificación y la salida de ese carbono del suelo en forma de mineralización. Normalmente, una situación natural se considera como que el suelo está con el máximo contenido de carbono orgánico que puede ser sostenido a lo largo del tiempo, es decir, se encuentra en equilibrio con el ambiente. Estos mecanismos de estabilización impiden o retrasan la mineralización, conservan la materia orgánica dentro del suelo a mediano y largo plazo, es decir, no incluimos en estos mecanismos la materia orgánica que se está formando, es decir, a medida que se forma la materia orgánica, una parte, como habíamos visto, se pierde por mineralización. Dentro de estos mecanismos vamos a incluir a la materia orgánica que queda en el suelo, es decir, la asociada a la fracción fina o a las sustancias húmicas principalmente. Y permiten el secuestro de carbono, es decir, si nosotros podemos entender estos mecanismos, podemos utilizarlo para nuestro beneficio y de esa manera almacenar carbono y contribuir con esos beneficios que tiene la materia orgánica al suelo que estemos manejando. Vamos a mencionar tres grupos principales de mecanismos de estabilización. La formación de complejos organominerales, que ya vamos a ver que hay varios mecanismos para esto. Una ubicación inaccesible a la materia orgánica, es decir, que no puede ser descompuesta porque se encuentra ocluida. Esto también es utilizado como un sinónimo, materia orgánica ocluida o ubicación inaccesible. Y la formación de compuestos recalcitrantes o refractarios, es decir, compuestos que no pueden ser mineralizados con facilidad por los microorganismos o las enzimas. Bueno, comenzando con el primero, antes de eso, tendríamos que situarnos un poco en el tiempo y espacio, es decir, bueno, ¿dónde ocurren este tipo de reacciones y estos mecanismos de estabilización? Bueno, ocurren con distancias espaciales muy, muy pequeñas, generalmente del orden de los micrómetros, y, ¿por qué no?, en algunos casos, dentro de los nanómetros, es decir, dentro de la organización jerárquica del suelo, vamos a estar en los dos niveles inferiores, en las fases físicas y en las unidades microestructurales, es decir, los microagregados, que son aquellos que son menores a los 250 micrones. Sin embargo, esto a su vez tiene relevancia no solamente en ese ámbito tan pequeño, sino en la formación de esos microagregados y la posterior formación de macroagregados, que son los que nosotros ya normalmente manipulamos a campo, y en la conformación de esas estructuras orgánicas dentro del suelo a nivel de horizonte, perfil, incluso geoforma. Es decir, que si nosotros entendemos y podemos utilizar estos mecanismos, podemos influir en el contenido de materia orgánica a nivel de lote, si quisiéramos, o por qué no, de paisaje. Es decir, que es transversal a toda la organización jerárquica del suelo. Por otra parte, el que estos mecanismos se den en ese nivel de micrones o de nanómetros, también hace que sean relevantes algunos aspectos que no lo son en el nivel macro. Es decir, el movimiento del agua y del aire, la polaridad de las moléculas, y algunas cuestiones, el tamaño de los microorganismos, y algunas cuestiones que normalmente no son tenidas en cuenta
a nivel de manejo general. Bueno, comenzando con lo primero, con la formación de complejos organominerales, podemos decir que estos son el resultado de la interacción de las moléculas orgánicas, principalmente las sustancias húmicas. En general vamos a estar hablando de eso, aunque también intervienen otras sustancias consideradas no húmicas, con distintos compuestos minerales que pertenecen al suelo. Y de ahí pueden formarse puentes con cationes polivalentes. Generalmente eso se produce con minerales filosilicatados, como por ejemplo la hilita. Se pueden producir un intercambio de ligando, es decir, hay una molécula inorgánica, como pueden ser, generalmente este proceso se da con sesquióxidos o oxihidróxidos de hierro, aluminio y manganeso, pertenecientes a suelos ácidos, en donde las cargas de estos elementos en forma original están unidas a oxidrilos, y el oxidrilo es reemplazado por una molécula orgánica. Es decir, hay un reemplazo de los aniones, en este caso inorgánicos, representado por los oxidrilos, por un anión orgánico, es decir, una molécula orgánica. Por eso se llama intercambio de ligandos. Y otro mecanismo que utiliza las interacciones débiles, químicamente hablando, que son las fuerzas de Van der Waals o los puentes H. Esto normalmente se da en minerales que tienen muy poca carga superficial, como pueden ser la kaolinita o incluso minerales de cuarzo que no son pertenecientes a las arcillas, pero que por meteorización pueden quedar de un tamaño pequeño, similar al de las arcillas. Comenzando con la formación de estos puentes, vamos a decir que la capacidad de intercambio catiónico que tiene una arcilla, es decir, toda esa densidad de cargas negativas, pueden unirse con distintos cationes generalmente metálicos, es decir, calcio, magnesio, potasio. Y a su vez, estos cationes, si son polivalentes, les queda una valencia libre, la cual puede volver a unirse con la arcilla o unirse con una molécula orgánica. Y en este caso actuaría de puente, como pueden ver en la ilustración de la izquierda, donde tenemos un filosilicato, clay, está nombrado en inglés ahí, con una carga negativa, un catión, calcio, normalmente vamos a hablar de calcio y magnesio, que son los cationes metálicos más comunes en nuestra zona, en general en los suelos templados, que no son ácidos, que se une y forma un puente con la molécula orgánica que también tiene una carga negativa. Resultado de los grupos reactivos químicos que tienen las moléculas orgánicas. Por ejemplo, los carboxilos, carbonilos, etc. Eso normalmente forma enlaces del tipo iónico, es decir, una absorción química entre las dos moléculas y el catión metálico. En forma esquemática lo tienen representado sobre la derecha, donde en la superficie del mineral de arcilla hay distintas cargas negativas, que están representadas acá mediante estos pequeños palitos, unidas a la letra M, que vendría a representar el catión metálico, que son los que están marcados con un círculo rojo. Y esos unen una valencia a la superficie mineral y una valencia a la molécula orgánica, como ya lo habíamos explicado. Bueno, este tipo de interacciones generalmente puede darse, como ya habíamos mencionado también, en forma separada. Es decir, las arcillas podrían unirse entre sí mediante puentes de calcio o magnesio, por ejemplo, en cuyo caso no hay mayores novedades. Y las moléculas orgánicas podrían hacer algo similar con los mismos cationes, es decir, no involucrando a una molécula o un mineral de arcilla, sino directamente la molécula orgánica con el catión metálico. Es decir, que las moléculas con su capacidad de intercambio catiónico se unen directamente al magnesio, al calcio, al potasio,
y esto también es un complejo organomineral, pero más específicamente, al no incluir un mineral de arcilla, se llaman complejos organometálicos, que también se trata de una adsorción química, un enlace iónico. En general, en nuestra zona, como ya habíamos dicho, vamos a considerar al calcio y al magnesio como los dos representantes más importantes en este tipo de reacciones, especialmente al calcio. Entonces vamos a hablar en general de humatos de calcio o complejos organominerales donde el puente catiónico está representado por el calcio. Estos complejos organometálicos también pueden llamarse quelatos si la molécula orgánica es siempre la misma, es decir, está purificada y es una única molécula orgánica. Este tipo de quelatos pueden disponibilizar algunos nutrientes y transportarlos a través de la solución del suelo hasta las raíces, y de esa forma la raíz lo toma y en una producción agropecuaria podemos reforzar la nutrición de los cultivos utilizando este tipo de quelatos. Uno de los ejemplos de estos quelatos es el ETA, que es el ácido etilendiamino tetracético. Esta molécula es un quelante muy conocido que, por ejemplo, en la producción de cítricos, los cuales comúnmente sufren de una deficiencia de hierro, se puede utilizar en las producciones de cítricos para unirlo junto al hierro y de esa manera aplicarlo al suelo y que sea absorbido por las plantas. Otro tipo de complejo órgano-mineral es la formación de hidróxidos con moléculas orgánicas formando los complejos. Esto se da a través de un mecanismo de intercambio de ligandos, en donde ya habíamos mencionado que, por ejemplo, a los hidróxidos de hierro son comunes en suelos ácidos de regiones tropicales sobre todo, o suelos ácidos con propiedades sándicas. Acá en Argentina tenemos cerca de la cordillera, donde tenemos mucha presencia de hidróxidos de aluminio. Ese tipo de hidróxido puede desprenderse del oxidrilo y utilizar esa valencia para unirse a una molécula orgánica. Es decir, que el oxidrilo, el anión oxidrilo, es reemplazado por una molécula orgánica. Y ese reemplazo normalmente se interpreta como un intercambio de ligando. Este tipo de reacciones se produce con mayor facilidad cuando el pH del suelo es bajo, alrededor o menor a 5. Es decir, que este tipo de mecanismos es importante en suelos de elevada acidez, como pueden ser ambientes tropicales, el norte del país, Misiones, Brasil, o suelos que son ácidos derivado de su formación de sus materiales parentales que tienen propiedades del tipo ándicas. Acá dice sesquióxidos de hierro y aluminio, y es lo mismo que oxihidróxidos, que también lo van a ver por ahí, y hace referencia a las distintas configuraciones de óxidos e hidróxidos que se pueden dar con estos elementos, que son el elemento metálico, más distintas cantidades de hidróxidos y óxidos de oxígeno, y pueden tomar distintas configuraciones. Entonces, a ese grupo de elementos se los llama sesquióxidos. Bueno, acá en esta figura, estos mecanismos o submecanismos que acabamos de ver están representados todos juntos. Y vemos que en un filosilicato existen cargas negativas debido a la sustitución isomórfica y pueden darse puentes catiónicos, como los primeros que vimos, y que son los más importantes para nuestra región, con el calcio. Pueden darse situaciones donde se originen puentes H, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o interacciones electrostáticas, es decir, positivo o negativo entre las moléculas. Y para los óxidos e hidróxidos, en general vamos a hablar de interacciones por intercambio de ligando.
El segundo mecanismo de estabilización de materia orgánica es la presencia de compuestos recalcitrantes, es decir, compuestos que son difícilmente absorbidos y mineralizados por los microorganismos del suelo. Vamos a distinguir dos grupos principales dentro de este mecanismo. Aquellos que sean compuestos directamente derivados de los vegetales, ya sean compuestos estructurales o exudados de algún tipo, y que corresponderían al primer grupo, es decir, de recalcitrancia primaria. Es decir, tal cual estaban las moléculas en el vegetal, van a ser recalcitrantes sin ningún tipo de transformación previa. Y después moléculas, que vamos a llamar de recalcitrancia secundaria, que han tenido algún tipo de transformación, ya sea por los microorganismos o los hongos del suelo, o bien por algún proceso químico como puede ser el de pirólisis y que da origen al carbón. Entre los compuestos de recalcitrancia primaria vamos a mencionar principalmente aquellos que tengan gran cantidad de anillos aromáticos. En general son difíciles de asimilar por los microorganismos. Y además de esos, que pueden ser ligninas y polifenoles, también hay otros que no tienen tanta presencia de anillos aromáticos, pero también son difíciles de absorber para los microorganismos, como los lípidos, las ceras y las resinas. Ahí tienen un par de fotos y imágenes donde se ven las estructuras de la lignina, como ya habíamos visto en la primera parte de la clase, y la estructura de los taninos, que si no los miramos con atención, en parte se asemejan a la estructura de la lignina, ya que tienen gran cantidad de esos anillos aromáticos que habíamos dicho que son difíciles de absorber y metabolizar por los microbios. Y después vemos una foto en el medio con un excelente crecimiento radicular. Entonces, ahí eso nos transmite la idea de que, bueno, dentro del suelo, si el crecimiento radicular es bueno y la planta se desarrolla satisfactoriamente, la densidad de raíces va a ser muy elevada y estos tipos, este tipo de mecanismo de estabilización de la materia orgánica puede estar muy presente y distribuido en gran parte de los horizontes, al menos superficiales del suelo. El segundo tipo de recalcitrancia es el que llamamos secundario y que ya incluye algún tipo de transformación de ese material original que aportó la vegetación por los microorganismos o algún proceso químico. En general, vamos a estar hablando de sustancias polimetilénicas como la suberina, la cutina, los lípidos, las melanoidinas, y también vamos a incluir dentro de este grupo al carbón, que si bien no fue metabolizado y reestructurado por algún microorganismo, sino que ha sufrido un proceso de alteración química por una pirólisis incompleta, es decir, una oxidación incompleta de las moléculas. Todas estas moléculas que mencioné, excepto el carbón, han sido de alguna manera desarmadas, degradadas en su constitución química y reorganizadas para formar esas moléculas nuevas que son recalcitrantes. En general vamos a hablar de moléculas que son resistentes a la mineralización por un proceso que se llama polimerización, es decir, la unión de moléculas más pequeñas para formar moléculas de mayor tamaño. Este proceso, al igual que el otro, va a depender de la cantidad de biomasa y microorganismos que tengamos en el suelo y la cantidad de aportes vegetales, es decir, de la actividad biológica que tengamos en nuestro suelo. Estas fotos que se ven abajo y la que se ve a la derecha intentan ilustrar un poco cómo es el contacto y la abundancia de este tipo de los microorganismos que generan este tipo de compuestos. En la foto de más de la izquierda se ve una de las hifas fúngicas de un hongo que está creciendo en íntimo contacto con una partícula inorgánica. Lo mismo que se ve al medio, y sobre la derecha, además de algunas hifas fúngicas que se ven ahí, como hilos, también se aprecian algunas bacterias que están sobre la superficie mineral. Bueno, esto nos da una idea un poco para ilustrar cómo es esa abundancia de microorganismos sobre
la superficie mineral. Y a la derecha vemos algo similar, donde vemos partículas inorgánicas que están rodeando toda esta nube que se ve, está rodeando a una bacteria que se ve con sus organelas respectivas, y estas partículas están adheridas a la bacteria. Ese también es otro mecanismo por el cual se forman complejos organominerales, ya que las bacterias, además de generar estos compuestos recalcitrantes, también generan exudados que son altamente adhesivos y atraen las moléculas inorgánicas. Bien. Y el tercer mecanismo de estabilización de la materia orgánica es la materia orgánica ocluida o que es inaccesible físicamente. Ahora bien, ¿cómo es esto de que es inaccesible? Bueno, como les había comentado previamente, estamos observando procesos que se dan en distancias muy pequeñas. Hablamos de micrones o incluso nanómetros. Entonces, hay moléculas orgánicas con un determinado tamaño, muy pequeño, que pueden entrar en lugares que son inaccesibles para los microorganismos o incluso las enzimas que viven fuera de los microorganismos, que son llamados exoenzimas, y que andan en la solución del suelo. Es decir, esas enzimas tampoco llegan a acceder a las moléculas. Ahora bien, este proceso de materia orgánica ocluida puede darse por distintas causas. Una de ellas es el tamaño de poro y otra es la profundidad. Generalmente hablamos que a mayor profundidad la materia orgánica del suelo es más vieja y tiene una relación carbono-nitrógeno menor y tiene menor ciclado, es decir, que se renueva con menor frecuencia. En la profundidad, generalmente los microorganismos están menos activos, ya sea por falta de oxígeno o por menor temperatura, o también puede ser por menor humedad. Entonces la materia orgánica que se acumula ahí, con cierto nivel de recalcitrancia, ya va a prevalecer, dado que hay menor diversidad de microorganismos y estos están menos activos. En cuanto al tamaño, habíamos hablado de los poros. Recordemos que estamos mirando microagregados menores de 250 micrones y en este caso estaríamos hablando de aún espacios mucho más pequeños, menores a 20 micrones, que son considerados los microagregados pequeños. Entonces, en ese caso, los microporos, que son menores a 0,2 micrones, son directamente considerados inaccesibles para las bacterias. Como se ve ahí en la foto, hay una escala de 2 micrones y vemos que hay distintos organismos que se alcanzan a apreciar y que tienen un tamaño aproximado de 2 micrones, 1 micrón. Entonces, que en ese tamaño de microorganismo no entraría en un microporo de 0,2 micrones. Ese tipo de materia orgánica en la que se aloja ahí adentro sería inaccesible para bacterias y en muchos casos también inaccesible para las exoenzimas. También se considera como materia orgánica ocluida aquella materia orgánica que es altamente hidrofóbica. Es decir, que de alguna manera se agrupa, en general sucede esto con varias moléculas, se agrupan y en sus extremos hidrofílicos y generalmente forman un volumen, un cuerpo en el espacio con los extremos hidrofóbicos hacia el exterior. Esto quiere decir que repelen el agua y ya sea las enzimas como los microorganismos dependen de una solución para moverse y asimilar distintas moléculas. Es decir, que si el agua es repelida, no tienen forma de llegar los microorganismos o de moverse las enzimas y ejercer su acción. Como dice ahí abajo, esta propiedad, esta materia orgánica ocluida, es transversal a otros mecanismos de estabilización, contribuyendo a la permanencia de la materia orgánica mediante el incremento de la estabilidad de los microagregados. Es decir, que a veces se forman puentes catiónicos, que ya habíamos visto, complejos organominerales, que además la molécula que es unida en esos complejos es de naturaleza en parte hidrofóbica.
y eso, a su vez, se unen en una configuración tridimensional que genera poros que son también demasiado chicos. Entonces tenemos ahí una combinación de mecanismos que da origen a un agregado, el cual es resistente a la acción microbiana y a la mineralización. Bueno, ahora pasamos a la materia orgánica en el ambiente y los tipos ecológicos de humus que podemos llegar a encontrar. Bueno, como habíamos hablado en la primera parte de la clase, la materia orgánica, para su descomposición y también para su formación, depende de algunas variables, sobre todo climáticas. Esa dinámica de la materia orgánica va a expresarse de diferente manera en distintos ecosistemas. Es decir, que nosotros, sin someter una muestra a un análisis de laboratorio, podríamos identificar en parte cómo es la dinámica de esa materia orgánica en un determinado ecosistema. En general, esto que voy a explicar ahora, estos tipos ecológicos de humus, se aplican a situaciones naturales o forestales. No se aplican para situaciones agronómicas. Y esa dinámica, esa impresión que nosotros nos llevemos del tipo de humus ecológico, el tipo ecológico de humus, mejor dicho, va a depender de la temperatura, la humedad, las condiciones de aireación, los microorganismos que prevalezcan en ese ambiente y la calidad y la cantidad de los aportes orgánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en distintos ambientes, y depende de la vegetación que crezca en cada ambiente, van a ser esos tipos ecológicos de humus. Por ejemplo, en un lugar cálido, con suficiente humedad para el crecimiento vegetal, y un ambiente edáfico que es ácido, y que se relaciona con una vegetación de bosque y selva tropical, vamos a tener un bajo contenido de humus y si nosotros visitamos ese lugar, vamos a encontrarnos con una vegetación de este tipo, muy frondosa en la superficie, o sea, toda la parte aérea, pero con un suelo empobrecido. Es decir, toda la riqueza de ese ambiente se expresa dentro de la biomasa aérea. Y ahora vamos a ver a continuación cómo está representado en cuanto al humus sobre el suelo. Si cambiamos las condiciones y vamos a un clima templado con un régimen hídrico húmedo, que puede ser una sabana, una estepa, ahí vamos a ver que nuestro ambiente edáfico cambia y la riqueza de ese nicho ecológico no está en la biomasa aérea sobre el suelo, sino que está en el suelo, ya que se trata generalmente de ambientes ricos en nutrientes y suelos muy fértiles. Y ahí vamos a tener una mayor cantidad de humus por una menor descomposición y un buen aporte, sobre todo de raíces, y gran cantidad de humus verdadero. Y en un ecosistema frío, húmedo, con también poca presencia de cationes alcalinos en el suelo, es decir, que es un suelo con un pH ácido, y bosque de coníferas, vamos a ver que la situación vuelve a cambiar, y de vuelta tenemos un suelo empobrecido y una vegetación, una biomasa muy exuberante, y una acumulación de materia orgánica, pero de ácidos, si lo fraccionamos en forma química, de ácidos fúlvicos, y un tipo ecológico de humus que es llamado humus mort. Para que entiendan, eso fue como una previa a lo que les comenté, para que entiendan un poco mejor de qué se trata estos tipos ecológicos de humus, les adelanto algunos contenidos de los horizontes del suelo. Vamos a hablar mucho de horizontes orgánicos. Y hay tres tipos de horizontes orgánicos. El horizonte OI, el horizonte OE y el horizonte OA. Que normalmente en un ecosistema forestal, sobre todo de pinos, se presentan los tres juntos. Y se diferencian entre sí por el grado de transformación del material orgánico. Son horizontes orgánicos donde el de más arriba representa la hojarasca que recién ha sido aportada al piso forestal. El OE representa el horizonte hémico, que está ya en parte descompuesta esa materia orgánica y solamente se identifica un determinado porcentaje de fibras que le dieron origen, es decir, podemos reconocer el material a medias.
y un horizonte sáprico o OA que tiene un menor contenido de esas fibras visible y ya prácticamente no podemos identificar cuál fue la especie vegetal que le dio origen a eso. Bueno, estos horizontes orgánicos, con esas diferenciaciones en cuanto a la degradación, van a ser fundamentales para clasificar los tipos de humus que nosotros vamos a ver en distintos nichos ecológicos. Si comenzamos con el humus mul, vamos a dar una clasificación un poco más actualizada de la clásica, que incluye 5 tipos principales de humus, que son los principales para los ecosistemas terrestres. Comenzando con el humus mul, vamos a decir que este se forma bajo condiciones que son, en general, agronómicamente muy, si las consideramos desde ese punto de vista, muy buenas, muy satisfactorias, como una buena aireación, un clima templado a cálido, un pH neutro, o no demasiado, o ligeramente ácido, pero no muy ácido, con buena saturación de bases, principalmente calcio y magnesio, y una actividad biológica intensa, ya sea de los microorganismos como de la macrofauna, principalmente las lombrices. Bueno, en estos suelos, la humificación se produce dentro del suelo mineral, son suelos donde el principal aporte de material orgánico proviene de las raíces, es decir, que todo el proceso de integración de la parte mineral con la parte orgánica se realiza dentro del suelo y no por aportes que vienen de la biomasa aérea. Estamos hablando de horizontes bien estructurados, tipo, ya los van a ver en la clase de estructura, tipo granular, que es una excelente estructura, o bloques subangulares fuertes, colores negros y complejos organominerales que son muy estables y que se forman esos complejos organominerales. En ese tipo de condiciones se generan suelos fértiles y con un límite gradual entre horizontes. Y hay gran presencia, como ya habíamos dicho, de lombrices o pellets fecales. En general, cuando nosotros visitamos un nicho ecológico con estas características, vamos a ver que los horizontes orgánicos sí están, a lo sumo, van a estar expresados mediante la presencia de un horizonte OI. No mucho más, ya que la materia orgánica que se aporta en forma aérea es incorporada rápidamente al suelo mineral por la fauna. Es decir, que hay un proceso de humificación que es bueno y que es muy activo y que no permite la generación de horizontes orgánicos más espesos o distintos de esa sola manifestación del OI. Bueno, como dice ahí, puede o no encontrarse restos de hojarasca fresca en la superficie, y es una vegetación que corresponde a leguminosas, ya sea leñosas o herbáceas, y pastizales de gramíneas mezclados con esas especies forestales. Y es un tipo de humus que lo podemos encontrar en nuestra zona, asociada a la vegetación del caldenal o el pastizal pampeano o pasturas que estén bien conservadas. Otro tipo ecológico de humus es el humus mor, que si recordamos un poco lo que eran las condiciones del anterior, del humus mul, vamos a ver que es todo lo contrario. Este tipo de humus está originado bajo condiciones desfavorables para la humificación y gran proporción de aportes superficiales, ya no tanto de aportes de las raíces para la formación de los complejos organominerales o la presencia de la materia orgánica del suelo, sino de aportes aéreos, que van a provenir en general de las hojas, ramas y estructuras reproductivas de las plantas. Hay una actividad fúngica dominante y en general se asocia con climas fríos y húmedos, normalmente asociados a una vegetación de coníferas y suelos que son ácidos. Este tipo de ambiente da origen a horizontes orgánicos bien desarrollados, donde tenemos los tres horizontes, los tres tipos de horizontes orgánicos que habíamos visto, el OI, el OE y el OA, lo que podemos ver en esta foto y en esta. Y en general hablamos de que esos suelos tienen una baja fertilidad y límites abruptos, ya que la materia orgánica se diferencia claramente del horizonte mineral que está por debajo. Es decir, no hay esa integración rápida y facilitada que habíamos visto en el humus mul. Como es un suelo ácido, en general hay una carencia de cationes bivalentes
y no se forman los complejos organominerales, sino que la presencia de materia orgánica está dada por otros mecanismos de estabilización. Pero la formación de esos complejos ya pasa a un segundo o tercer plano. Y la macrofauna es limitada, no hay lombrices, normalmente, y la microbiota, como dice ahí, está compuesta principalmente por hongos. Este tipo ecológico de humus se asocia generalmente a bosques de pinos, como los que yo estudié en mi tesis, y se pueden ver acá en las fotos, donde vemos que en uno de los pinares que visitamos y muestreamos, se daban horizontes orgánicos de hasta 20 centímetros de espesor, donde se diferenciaban bien el horizonte OI, con todas las acículas recientes, y un horizonte que paulatinamente iba cambiando su nivel de degradación hasta llegar al horizonte mineral A. Como no había una diferencia clara, se lo tomó como un horizonte combinado OE o A. Otro tipo de ecológico de humus es el humus mother, que si recordamos un poco lo que habíamos comentado de las condiciones anteriores, el humus mother vendría a ser una condición intermedia entre humus mul y humus mor. Son suelos moderadamente ácidos y con actividad biológica también moderada, pero tenemos más presencia de insectos. Y permite una incorporación algo mejor de la materia orgánica que está sobre el suelo. Existe una formación limitada de complejos organominerales y se caracteriza por poseer un horizonte OA con un límite poco marcado con el horizonte mineral. Al igual que el humus mor, el horizonte mineral, es decir, el horizonte A, tiene una estructura deficiente, ya sea grano suelto, masivo o bloques subangulares débiles, y hablamos de suelos ácidos. Algo que no dije es que admite hasta la presencia de horizontes OI y OE-OA. Esos son los que mencionamos, son los tres tipos principales de humus en distintos nichos ecológicos. Con el pasar del tiempo se vieron que esos por ahí no representaban bien algunas situaciones, por lo cual se hizo una reestructuración de los tipos de humus y se originaron más tipos ecológicos de humus. Entre ellos el tangle y el amphi, a los cuales nosotros no lo vamos a ver representado muy frecuentemente en nuestra zona, ya que el tangle corresponde a climas de montaña, es decir, climas fríos, aunque no sean suelos ácidos o sustratos ácidos, sí tienen una gran presencia de material de detrito de roca o rocas directamente, un lecho rocoso. Y climas húmedos y de baja temperatura, como lo que podemos encontrar a grandes altitudes. Los materiales originarios de estos suelos están, la parte mineral, está muy poco materializado dadas las condiciones de baja temperatura y esa falta de temperatura y meteorización de los materiales. Y una alta presencia de fragmentos gruesos. Admite horizontes orgánicos espesos, especialmente gruesos horizontes OE y OA, que normalmente deberían exceder los 5 centímetros para entrar dentro de esta categoría. No exhibe gran cantidad de desarrollo de población fúngica, de hongos. Es decir, eso lo diferencia del tipo ecológico MOR de humus. Y después hay un quinto tipo, que es el tipo ANFI, que es similar a los MUL, pero puede admitir una secuencia completa de horizontes orgánicos. También se da en suelos con buena actividad biológica y generalmente se da en lugares con estaciones muy marcadas, es decir, del clima tipo mediterráneo, es decir, veranos secos y otoños húmedos y fríos. Otoños e inviernos húmedos y fríos. Y estos, al empezar a utilizarse por las personas del suelo, pasaron a tener de una vegetación natural que podría ser palatable y una hojarasca con determinadas condiciones, principalmente dada por una relación carbono-nitrógeno menor a 20, a una vegetación distinta, ya un uso antrópico,
una vegetación forestal y una hojarasca más recalcitrante. Esa combinación de factores hace que se origine un nuevo tipo ecológico de humus. Ya no tiene suelos ácidos, tiene suelos neutros, como lo que podemos encontrar en el humus mul, pero desarrollan la totalidad de los horizontes orgánicos, el OI, el OE y el OA. Bueno, y ahora nos quedan las dos últimas secciones: contenido y descomposición de la materia orgánica en distintas situaciones y efectos de manejo que podemos realizar nosotros, agronómico, sobre el contenido de materia orgánica. Bueno, ahora estas dos secciones son las últimas de la clase y tratan de reflejar un poco cómo se comporta todo lo que estuvimos viendo en la primera clase y hasta acá de la segunda en situaciones reales y cómo se expresa, ya sea en la morfología del perfil o en los contenidos de carbono o materia orgánica del suelo. Bueno, para empezar hablando de esto, le presento un caso que, bueno, ha sido muy llamativo a nivel mundial, que es la ocurrencia de este tipo de suelos que se dan en Rusia, que se llaman Chernozem, y que tienen una expresión de materia orgánica realmente excepcional. Dokuchayev, que es uno de los padres de la ciencia del suelo, fue el que escribió uno de los libros que se llamaba Chernozem rusos, donde contaba cómo eran los suelos oscuros que se daban en Rusia y toda la parte de Ucrania, Rusia y toda esa parte de Europa y Asia que se encuentra en Europa y Asia. Bueno, en estos lugares, gracias a que hay un buen crecimiento de la vegetación y unos inviernos fríos, se da una situación donde se genera gran cantidad de material orgánico y las condiciones son propicias para una buena humificación. Esto hace que se incorpore gran cantidad de materia orgánica al suelo en forma estable y se formen horizontes ricos en materia orgánica, horizontes A, que pueden llegar a tener más de 50 centímetros de espesor. Es decir, se forman este tipo de perfiles, donde vemos acá un suelo que es muy oscuro arriba y lentamente va decolorándose, y vemos que esa oscuridad dura por lo menos hasta acá, que serían unos 20, 40, unos 60 centímetros. Vemos que el horizonte A, melanizado, se extiende más o menos hasta los 50 centímetros. Y también se ve en este otro, donde no se alcanza a apreciar el espesor del horizonte, pero también vemos que es bastante amplio. Bueno, acá les quiero mostrar cómo se comporta el contenido de materia orgánica en distintas situaciones, ya sea de relieve o de materiales originarios. Algo habíamos hablado ya, que en posiciones de ladera, donde hay una determinada pendiente, los contenidos de materia orgánica normalmente son menores que, por ejemplo, el fondo de un valle o un lugar plano que se encuentra estabilizado. Y esto se da, aunque no haya procesos erosivos, que haya un gran transporte de material, se da por las diferencias en la recepción de agua que tiene cada sitio. Es decir, parte del agua va a escurrir, ya sea superficialmente, como escorrentía, o subsuperficialmente, y se va a acumular en la parte baja, por ejemplo, como lo muestra acá el grafiquito, y va a dejar de estar esa humedad disponible para las plantas en la ladera, o sea, es decir, hay un menor desarrollo de la vegetación, y también en parte hay una migración de compuestos orgánicos que son solubles, es decir, que se van a ir acumulando hasta donde los lleve el agua, y normalmente los lleva hasta la parte más baja. Es decir, que es normal encontrar en nuestra zona, sobre todo que hay muchas laderas, lomas y fondos de valle o contra un arroyo, sitios donde veamos situaciones contrastantes en cuanto al contenido de la materia orgánica. Y eso después lo tenemos que tener en cuenta al momento de realizar muestras también. En cuanto a los materiales originarios,
También podemos ver que hay diferencias en cuanto a la materia orgánica. Ya habíamos visto que los tipos ecológicos de humus pueden ser diferentes, y también lo es la calidad de la materia orgánica que está asociado a estos tipos de humus. Por ejemplo, en una situación de humus mul, una situación donde tenemos suelos neutros, saturados con calcio, como los que pueden ser de nuestra zona, siempre van a predominar los ácidos húmicos sobre los fúlbicos, y si vamos a una situación donde tenemos un humus del tipo moro, o una situación forestal, o suelos tipo podsoles, como se mencionan ahí, que están asociados generalmente a gran presencia de arena y altos niveles de acidez, en general van a predominar los ácidos fúlbicos sobre los húmicos. Es decir, que bueno, dependiendo de la vegetación y los constituyentes minerales del suelo, vamos a tener distinta composición de la parte orgánica del suelo. Si tuviésemos, como dice ahí, un bosque caducifolio, vamos a tener una condición intermedia. Algo ya habíamos hablado, acá lo remarcamos y lo asociamos a algunas imágenes, que el contenido general de materia orgánica va a estar asociado en parte a la textura. Entonces vamos a decir que suelos francos tendrán mayor contenido de materia orgánica que suelos arenosos, debido también a una mayor formación de esos complejos organominerales y ese mecanismo de estabilización que es muy activo en nuestros suelos. Por otra parte, como la materia orgánica queda más expuesta en esos suelos arenosos, también hay una mayor degradación microbiana, y lo que lleva a menores contenidos de materia orgánica generales. Y normalmente lo vemos expresado como tonalidades más negras en el campo. Los suelos que desarrollan la tonalidad oscura, ese proceso de melanización, normalmente son más finos que los suelos que no la desarrollan, que son más arenosos. La arena no adquiere color oscuro, aunque tenga contenido de materia orgánica. Bueno, y una forma de comparar esas distintas situaciones, distintos suelos con distinto contenido de materia orgánica, y tratar de aislar esa influencia de la textura sobre el contenido, podemos usar lo que algunos autores han llamado índice de calidad. IMO, y recibe también algunos otros nombres, o materia orgánica asociada a la fracción fina, pero hecha con la cuenta que les voy a mostrar ahora. Esto es un porcentaje que trata de aislar un poco lo que es la influencia de la textura sobre el contenido de materia orgánica. Ya sabemos que en suelos finos, con mucha presencia de arcilla y limo, vamos a tener mayores contenidos, y en suelos arenosos un poco menos. Pero ¿cómo sabemos si esos contenidos son correctos para la textura del suelo que estamos estudiando? Bueno, para eso hay una especie de cuenta que compensa los contenidos de materia orgánica, los relaciona con el contenido de arcilla más limo. Y se hace de la siguiente manera, dividiendo el contenido porcentual de materia orgánica por la fracción expresada como un coeficiente de arcilla más limo que sacamos por una determinación de laboratorio. Por ejemplo, si tenemos un 2% de materia orgánica y un 60% de arcilla más limo, vamos a hacer la cuenta como 2 dividido 0,6. Es decir, el 60% expresado como coeficiente. Y eso nos da un valor de 3. Si hacemos la misma cuenta para un suelo más grueso, un igual porcentaje de materia orgánica de 2, pero un 15% de arcilla más limo, es decir, un 85% de arena, nos da 13. En general vamos a decir que aquellos suelos que tengan un valor inferior a 5 están de alguna manera deficientes en su contenido de materia orgánica. En general se habla de que esa deficiencia viene por malos manejos del suelo. Y si tiene un índice superior a 8, decimos que el suelo está muy bien de materia orgánica, y normalmente viene asociado a un manejo muy conservador o una situación natural. Bueno, y ahora con todo lo que vimos vamos a ver algunos efectos del manejo de distintos factores sobre lo que es el nivel de materia orgánica del suelo.
Esta parte me gusta comenzarla con lo que es la historia de la calidad de suelo en la región pampeana. Partiendo este grafiquito y esta historia fue recopilada en parte por el ingeniero Casas y largó una publicación en el año 2001. Hizo una publicación donde mostraba el gráfico, que es muy didáctico y muestra muy bien cómo ha ido evolucionando la calidad del suelo desde una situación original que estaba prístina, porque las tribus aborígenes no hacían un uso intensivo del suelo, vivían de la caza y la recolección, y entonces él calcula una calidad de suelo que, considerando el contenido de materia orgánica más una condición de estructura, dividido por la pérdida de suelo por erosión. Entonces, de un nivel elevado, se produjo una colonización y empezó un uso del suelo, que en primera medida no fue el mejor. Estamos hablando de hace mucho tiempo, de comienzos del siglo XX, donde los tractores todavía no habían sido desarrollados, todavía se trabajaba con caballo, arado de reja y vertedera, y mucho laboreo del suelo para la implantación de los cultivos. Vemos que luego de una expansión agrícola importante, hubo unos periodos de sequía donde la materia orgánica descendió y fue combinada con procesos de sobrepastoreo y procesos erosivos, ya sea de erosión hídrica y erosión eólica. Esto hizo que la calidad del suelo se derrumbara, que hubiese mucha erosión, que se deteriorara la condición estructural del suelo y perdiera materia orgánica. Luego hubo una situación de fondo, donde tocamos fondo literalmente, y comenzaron las prácticas de labranza conservacionista. Es decir, que se observó que se podían obtener los mismos resultados y no destruir tanto el suelo si se realizaba, por ejemplo, una siembra de alfalfa con una rastra y un cajón sembrador, en vez de 2 o 3 pasadas de arado y de dar vuelta al suelo con mucha intensidad. Bueno, eso hizo que lentamente se fuera recuperando la materia orgánica del suelo y la estructura, y se llegó a un nuevo equilibrio. Luego de lo cual tuvimos una pequeña recaída por un descenso de la materia orgánica y la condición estructural, luego de algunos procesos erosivos y algunos años de sobrepastoreo. Hoy por hoy estamos en una condición similar a la década del 70, 80, y con posibilidades de aumento. En general, algunos trabajos muestran de que ha habido aumento en los últimos años de materia orgánica, sobre todo en los suelos que estaban más despojados de la misma, mientras que algunos que tenían mucha materia orgánica en parte han perdido también. O sea que estamos en una situación intermedia, ni de las mejores ni de las peores. Para que tengan una idea de los contenidos de materia orgánica, acá hay una tablita que tienen distintas zonas, distintas provincias de la región pampeana y distintas zonas dentro de la provincia, con porcentajes de materia orgánica de ambientes prístinos, sin utilización agronómica, y una situación actual que es un promedio de distintos usos. Y vemos que, por ejemplo, en el sudeste, en la zona de Mar del Plata, donde hay elevadísimos niveles de materia orgánica, una situación natural puede tener valores entre 8 y 9, y una situación actual promedio entre 5 y 6. Y vemos que se ha reducido esa materia orgánica en un tercio. Una situación similar pasa en las otras provincias y en las otras regiones. Vemos que no siempre el contenido de materia orgánica es tan elevado como lo es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en La Pampa vemos que hay un promedio en situaciones prístinas de 3,4% de materia orgánica, que pasó a un uso actual promedio de 1,6%, es decir, la mitad de esa materia orgánica. Bueno, eso para que tengan una idea de qué punto partimos en nuestra situación actual. Es decir, ya venimos en lugares donde ha habido una utilización agronómica, por lo menos de los últimos 30, 40 años, ya ha habido una gran pérdida de materia orgánica y condición del suelo. En general vamos a ver que con el uso que nosotros le demos a ese suelo, vamos a tener también distintos resultados.
Es decir, que en gran parte la condición de la materia orgánica va a depender de nosotros. Este es otro trabajo donde vemos que se comparan distintos usos que le podemos dar al suelo, ya sea un uso tipo forestal, una arboleda, un uso recreativo, que va a ser similar a la arboleda, pero con el tránsito de personas y un mantenimiento y un uso de ese lugar y una menor densidad de árboles, un uso ganadero de pastura, un uso agrícola y un bajo con problemas de suelo, con problemas gráficos de sales. Y ahí vamos a ver que los mayores contenidos de materia orgánica siempre es mayor en superficie, en los horizontes superficiales, siempre es mayor en las situaciones forestales. Y vamos a ver que va decreciendo con la profundidad. Vemos algo similar en el parque, algo similar en la pastura, pero con menores contenidos en general, ya sea del horizonte superficial como de los horizontes intermedios y profundos. Después viene la agricultura y después vienen las situaciones que son problemáticas y no tienen desarrollo vegetal y por lo tanto incorporan menor cantidad de material orgánico al suelo. Es decir, que dependiendo del uso, vamos a tener también una gran influencia sobre ese carbono orgánico. Si nosotros vemos otros datos que han sido recopilados en la región, como por ejemplo en la tesis de Oscar Bravo, vemos que un tipo de uso forestal vuelve a marcarnos los contenidos más elevados en superficie, sobre todo, de materia orgánica. Un uso ganadero, el verde, es una situación intermedia, menor al forestal, pero mayor a los contenidos de materia orgánica agrícola. Y vemos que en general los contenidos, como habíamos visto en la transparencia anterior y en esta, andan en torno a los 20, 30, 40 gramos por kilo o 2, 3, 4% de carbono. Además del uso que le damos al suelo, también podemos ver, si combinamos con la textura, la situación se complica y también podemos ver que hay distintos comportamientos. Por ejemplo, el gráfico de la derecha en la parte de abajo, vemos que a mayores contenidos de arcilla más limo, los distintos usos que les podemos dar al suelo no ejercen, obviamente, los mismos efectos en el contenido de materia orgánica. Es así que en un suelo virgen, como puede ser el de la línea completa, a mayor contenido de materia orgánica vemos una pendiente muy inclinada, muy marcada. Es decir, que aumenta mucho el contenido de materia orgánica a medida que aumentamos la arcilla más limo. Si le damos un uso forestal, tenemos una situación intermedia, y si le damos un uso agrícola, una situación aún menor, donde prácticamente no cambia mucho el contenido de materia orgánica con el mayor contenido de arcilla más limo. De forma similar vemos con la relación entre la arcilla y el limo y la materia orgánica, lo vemos con otro uso, un uso prístino de pastizal. Estos son datos de mi tesis, donde vemos que en un uso natural son los cuadrados y la línea llena. Vemos que a mayores contenidos de materia orgánica hay mayor contenido de carbono orgánico, de arcilla más limo. Es una relación muy directa. Mientras que bajo un ecosistema forestal de pinos, esa relación se pierde un poco y hay gran dispersión de valores, que son estas cruces que se ven acá. Entonces vemos que si bien crece la arcilla más el limo, porque hay muestras también en este extremo, no crece tanto la cantidad de materia orgánica que está asociada a esa arcilla y a ese limo. Esto también está bueno para que ustedes vean distintos gráficos y cómo se presenta la información normalmente en un trabajo. Hablando de un poco, siguiendo con los efectos del tipo de uso y ya incorporando una variable más, que podría ser el fraccionamiento de la materia orgánica, vemos que en situaciones donde hubo una deforestación, hay un cambio en la materia orgánica y generalmente se pierde. Esto sucede mucho en situaciones, se nota sobre todo en situaciones donde el clima es templado o cálido o tipo tropical,
donde nosotros retiramos la vegetación, hacemos una deforestación de un ecosistema de selva, por ejemplo, todos los nutrientes que estaban contenidos en la biomasa, que es el mayor reservorio de nutrientes de esos ambientes, se va a perder. Y nos quedamos con un suelo que es relativamente pobre y, como habíamos mencionado ya varias veces, es ácido. Entonces vamos a tener un ecosistema empobrecido, porque toda la riqueza no la llevamos con esa deforestación, y agronómicamente esos suelos normalmente requieren incluso corrección con carbonato antes de comenzar cualquier cultivo agronómico. Eso se traduce, se puede ver en los contenidos de materia orgánica también, como una pérdida de materia orgánica. Si nosotros miramos este gráfico, acá tenemos algunas barritas donde vemos que los distintos niveles de carbono para las fracciones de carbono particulado, de carbono fino o asociado a la fracción mineral, que es este MaOC, está todo en inglés, y la suma de las dos fracciones anteriores, que sería el carbono orgánico del suelo. En cuanto al carbono particulado, vemos que en una situación nativa, donde hay un bosque nativo y una situación prístina, hay un buen contenido de carbono particulado y un más alto contenido aún de carbono asociado a la fracción mineral. Es decir, que hay un pool estable de carbono bastante importante. Si nosotros a esos le hacemos actividades de agricultura, el contenido de materia orgánica particulada cae en este ecosistema en particular. Lo mismo que con el contenido de materia orgánica vieja. Lo que representan es el balance entre las dos situaciones anteriores. El pasaje desde una situación forestal a un uso agrícola. Bueno, viendo otro aspecto del manejo, hay estudios que comparan no solamente uso diferente del suelo, como por ejemplo puede ser un parque, un uso agrícola y un uso ganadero, representado por pasturas, sino también distintos manejos del suelo, que en este trabajo están representados por siembra directa y labranza convencional. Este tipo de estudios son bastante comunes, sobre todo los que comparan distintos tipos de labranza. Bueno, en este estudio se evaluaron dos fracciones de la materia orgánica, un fraccionamiento físico, ya sea la materia orgánica particulada, y también se evaluó la materia orgánica fina o asociada a la fracción mineral, que acá está expresada como MOA y MOP, la particulada. Y bueno, ahí vemos que de una situación originaria, con un uso de parque, donde hay especies forestales, vemos que hay un alto contenido de materia orgánica particulada, el mayor de todos los usos, y un determinado contenido de materia orgánica asociada a la fracción mineral, el cual no cambia a pesar de los distintos usos y de los distintos laboreos. Dentro de lo que es el uso agrícola, vemos que a pesar de que la siembra directa tiene un poco más de contenido total de materia orgánica, tampoco se diferencia de la labranza conservacionista o convencional. Y en el caso de las pasturas, vemos una situación similar. Si bien vemos que la utilización de la siembra directa permitió alcanzar unos contenidos mayores de materia orgánica, los mismos no se diferenciaron de la labranza conservacionista o convencional, pero labranza al fin. Y una situación similar ocurre en subsuperficie en 520. O sea que vemos que hay distintos resultados a medida que vamos hilando cada vez más fino en nuestro sistema, en nuestro agrosistema, y considerando distintos factores que pueden afectar nuestro contenido de carbono. Si nosotros consideramos además la incorporación de rotaciones del tipo de pastura, o rotaciones que incluyen a la ganadería, con pasturas perennes sobre todo, o permanentes, vemos también que podemos alterar nuestro contenido de carbono en el suelo. Y es así que la implantación de pastura va a elevar con los años el contenido de carbono. Ahora bien, si nosotros hacemos el proceso inverso, una vez que terminamos de usar la pastura, o la misma se fue degradando, va a llegar un momento donde la tenemos que romper. El proceso inverso, la vuelta a la agricultura, la parte agrícola de la rotación, va a implicar una pérdida de ese carbono que nosotros habíamos ganado. Y ahora bien, como dice ahí el cartel más arriba, ¿qué proceso es más rápido? Bueno, siempre es más rápida la pérdida de carbono respecto de la ganancia de ese carbono.
Por ejemplo, una pastura de unos 6 años se midió un porcentaje de carbono de un 4%. A los 28 años de la misma pastura, el porcentaje pasó de 4 a 5,7, es decir, no creció ni un 50%. En cambio, si haciendo la relación inversa, una vez que salimos de una pastura, nosotros tenemos un determinado porcentaje de materia orgánica, 4,5, y después de unos 7 años tenemos 2,1, menos de la mitad. Es decir, que en unos poquitos años nosotros ya perdimos más del 50% de nuestro contenido de materia orgánica. ¿Esto qué implica? Bueno, que vamos a tener que ser mucho más cuidadosos cuando salgamos de una pastura, vamos a tener que ser cuidadosos en el tipo de laboreo que realizamos en el suelo, para tratar de conservar la máxima cantidad posible del carbono que ya acumulamos durante el ciclo ganadero. Otra aplicación de lo que ya habíamos visto es el tipo de uso y combinado con la textura de los suelos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El tipo de uso y sobre todo cómo afecta la inclusión, ya hablando de rotaciones que son principalmente agrícolas, cómo afecta la inclusión de oleaginosas al contenido de carbono en el suelo. Y ahí vemos dos grafiquitos arriba, donde uno muestra el agregado de residuos de rastrojos de gramíneas, medidos como megagramos por hectárea y toneladas por hectárea, y el otro, el aporte de rastrojo de leguminosas. Bueno, y ahí vemos que a mayor contenido de residuos de gramíneas, vamos a tener una menor pérdida de materia orgánica en nuestra rotación, una vez que salgamos de una pastura. Sin embargo, si nosotros ponemos mayor cantidad de cultivos oleaginosos, como pueden ser la soja o el girasol o la colza, vamos a ver que en realidad esa materia orgánica no se mantiene y va a tender a disminuir. Es lo que está expresado acá, en este otro gráfico de la derecha, donde a mayor contenido de residuos de oleaginosas, la pérdida de materia orgánica es cada vez mayor. Y eso está relacionado no porque las oleaginosas sean malas per se, sino por la cantidad y la calidad de los residuos que aportan, de los rastrojos que aportan esos cultivos. Entonces, por ejemplo, si tomamos algunos valores de rendimientos y de rastrojos y de la calidad de esos rastrojos, expresados como relación carbono-nitrógeno, vamos a ver que hay unas diferencias importantes entre gramíneas y oleaginosas, o gramíneas o cereales y leguminosas. Por ejemplo, si tomamos dos cultivos típicos, como pueden ser el trigo y el maíz, vemos que tienen un rendimiento determinado, el trigo aproximadamente 3.000 kilos, el maíz cerca de 7.000 kilos, y unos rastrojos un poco mayores los rendimientos, 4.600 kilos y 9.500 en el caso del maíz. Y vemos que en ambos casos la relación carbono-nitrógeno es alta, 90 para el maíz y 100 para el trigo. El concepto, bueno, en ambos casos es alto, como habíamos mencionado. Si tomamos dos oleaginosas y hacemos la misma comparación, vamos a ver que, por ejemplo, en el girasol, el rendimiento es 2.200, es menor, la cantidad de rastrojos también es menor que el trigo y que el maíz, y la relación carbono-nitrógeno es de 70, lo cual se considera intermedia. Si tomamos la soja, el mayor cultivo de la Argentina, vemos que también el rendimiento es menor, la cantidad de rastrojos aportados es mucho menor, y la relación carbono-nitrógeno también es menor y tiene un concepto de baja, es decir, que en general podemos sintetizarlo como que las oleaginosas tienen menor cantidad de aporte de rastrojos y ese rastrojo es de una mejor calidad, lo cual viene expresado por una relación carbono-nitrógeno menor, y eso lo que hace es que se favorezca la degradación, la descomposición de esos residuos y la mineralización. Es decir, que en poco tiempo no nos va a quedar nada. Y el que más o menos está relacionado con el campo sabe que la soja prácticamente no deja rastrojo y lo mismo el girasol. Bueno, en la soja es un capítulo aparte, así que bueno, le vamos a dedicar algunas palabras más y vamos a tratar de aclarar un poco lo que algunas veces se comunica por los medios
es que el monocultivo de soja es malo porque la soja trae consecuencias negativas para un sistema agropecuario, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a ver por qué se dice eso y si es verdad o no. Bueno, vamos a empezar con que la soja es el principal cultivo de la Argentina. En la última campaña, en la campaña 18-19, se sembraron unas 17,7 millones de hectáreas de soja, y lo que significó que la soja ocupa 2/3 partes de la producción de cultivos de verano de nuestro país. Y se cosecharon, acá no figura el dato, pero se cosecharon unos 56 millones de toneladas. Es decir, que gran parte de nuestra producción agropecuaria depende de la soja. Esto ha llevado a que, bueno, si hay algún problema relacionado con el cultivo o con la secuencia de rotación que incluya soja, afecta a prácticamente todo el área agrícola argentina. Y bueno, vamos a indagar un poco más y vemos que si lo comparamos con otros cultivos, la soja en realidad no difiere mucho en cuanto al consumo de nutrientes. Es decir, que por consumo de nutrientes no podemos decir que la soja es un cultivo que aporte algún aspecto negativo. Si miramos acá, son valores comparables lo que consume el cultivo de soja en kilos de nutriente por tonelada de grano producido. Es comparable en cuanto al consumo de potasio, magnesio o azufre al maíz o al trigo. Consumen un poquito más de calcio, igual que todas las leguminosas, que son bastante exigentes en cuanto al contenido de calcio, y consume más nitrógeno, el cual en parte es aportado por simbiosis con los bradyrhizodium, es decir, que no necesitamos agregarlo nosotros, y esa simbiosis se ve favorecida en suelos que tienen poco contenido de nitrógeno. Así que, en parte, el contenido de nitrógeno no depende de nosotros. Si nosotros consideramos también el rendimiento del cultivo, vemos que en realidad la soja no destaca por ser un cultivo que consuma mayor cantidad de nutrientes. Sí destaca a la hora de ver qué pasa después de que cosechamos. Por ejemplo, acá en la foto inferior se ve un tractor y una cosechadora en plena cosecha de soja. Y vemos que el rastrojo que queda del lado que va pisando el tractor es poco o prácticamente nulo. Eso sumado a una buena calidad de rastrojo, porque tiene una relación carbono-nitrógeno muy bajita, hace que los rastrojos rápidamente desaparezcan de la superficie del suelo porque se degradan y se mineralizan. Y encima vemos una situación totalmente diferente, que es un rastrojo de maíz en el cual ya pasó la cosechadora y quedaron aproximadamente unas 10 toneladas de rastrojo por hectárea. Es decir, un rastrojo muy abundante y que va a demorar mayor tiempo en mineralizarse debido a sus características de calidad. Bueno, esto hace que la soja, cada vez que se integre a una rotación, tenga efectos particulares. Y en general vamos a hablar que cuando más alta es la frecuencia del cultivo de soja en una rotación, mayor va a ser la pérdida de materia orgánica en ese suelo. Esto se viene dado por los limitados aportes de rastrojo y esa baja relación carbono-nitrógeno de las que estuvimos hablando. Entonces, si nosotros lo expresamos en una forma gráfica, vemos en el gráfico de la derecha que de una situación inicial, si nosotros hacemos algunos años de agricultura, nuestro contenido de carbono va a depender un poco de qué especies integren esa rotación. En una especie donde tenemos solamente cereales, maíz, trigo, como es la línea violeta, vemos que hay una caída que no es tan pronunciada. Si nosotros integramos una oleaginosa, como puede ser el girasol, y tenemos una rotación girasol-trigo, vemos que la caída es mayor. Perdón. Y si integramos a la rotación soja, y hacemos una rotación soja-trigo, vemos que la caída es aún mayor. Así que, bueno, la soja, como cualquier otro cultivo, no es malo per se, por sí mismo, sino que, bueno, el uso y sobreuso de ese cultivo es lo que va ejerciendo un efecto acumulado en el suelo de poca acumulación de rastrojos y poca incorporación de material orgánico. Eso sumado a que generalmente está asociado a planteos que son netamente agrícolas, donde se hace soja sobre soja,
y gran parte del año el lote no tiene ningún vegetal vivo, tampoco hay aporte aporte orgánico que enriquezca esa materia orgánica. Eso en parte viene a estar cubierto en algunos planteos por el uso de cultivos de cobertura o cultivos de servicio. ¿Qué es lo que hacen estos cultivos? Bueno, en general son gramíneas, son cereales, que en vez de usarse como verdeos, generalmente se usan en invierno, como verdeos de invierno, en vez de comerse con los animales o utilizarse de alguna manera, se los deja en el campo para que aporten materia orgánica. Y luego se los quema con algún herbicida, un glifosato, por ejemplo. Y simplemente se deja así y pasado un barbecho químico, porque quemamos todo con el herbicida, para acumular un poco de agua, vamos a sembrar nuestro cultivo principal, que en muchos casos puede ser la soja. Como ya habíamos hablado, el uso de este tipo de cultivo de cobertura implica un alto aporte de biomasa de raíces y un alto aporte de biomasa aérea para el agrosistema. Algunos valores como los que habíamos visto eran por lo menos de raíces unas 3 toneladas aproximadamente, 2,5 a 3 toneladas de raíces por hectárea. Eso es también bastante utilizado para compensar el efecto que produce la incorporación de soja en las rotaciones agrícolas. Bueno, espero que les haya servido la charla. Estas son algunas de las referencias que utilicé para armar la clase y cualquier consulta